Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión seguimos trabajando con el módulo RFID de la marca Turk y ahora lo comunicaremos con nuestra Raspberry, pero a través del protocolo de comunicación Profinet. Los modelos de los equipos que vamos a utilizar son los que se muestran en esta imagen. Como lo hemos visto en videos anteriores, nuestro módulo RFID es el TBEN L5 4RFID 8DXP-CDS. El cabezal que vamos a utilizar es el TN-M18H1147. Este cabezal se utiliza como lectura y escritura de altas frecuencias HF, y vamos a utilizar algunos tags. Son 6 tags los que tenemos para hacer los diferentes ejercicios. El modelo es TWR30B128. Entonces la idea es tomar una lectura de nuestro tag, enviarla al cabezal, el cabezal al módulo, y nuestro módulo comunicarlo con la Raspberry y recibir la información contenida en el tag. La red que vamos a crear es la que se muestra aquí. Aquí tenemos nuestro módulo RFID. Recordemos, si no han visto el video en el que configuramos el módulo desde cero, lo dejaré aquí en la parte superior. Como quiera, aquí les muestro que el puerto que se encuentra en la parte inferior es el puerto de Ethernet. Lo vamos a conectar a un router. Si ustedes tienen un switch, pues lo pueden usar también. Y vamos a conectarnos con la computadora, y nuestra Raspberry también la conectaremos. De esta manera estará todos interconectados. La IP de nuestro módulo es 192.168.070. De nuestra computadora termina en 198 y de la Raspberry termina en 200. Por lo tanto, no repetimos IPs y todas están dentro del mismo rango. Mencionar que en este ejercicio trabajaremos con Codesys 3.5.16 para programar la Raspberry y con Codesys 3.5.8 para configurar el módulo RFID. Bueno, antes de comenzar, comentarles que si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y si este video les es de ayuda, si este video es de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí tenemos nuestro módulo RFID. Como pueden ver, ya tenemos conectado un cabezal en el puerto número 0. Aquí tenemos los tags que habíamos mencionado, y también tenemos nuestra Raspberry. Ya tiene el cable de Ethernet conectado. También nuestro módulo aquí en la parte inferior tiene el cable de Ethernet, es un M12 que termina en RJ45. Y bueno, ahora sí, lo primero que tenemos que hacer, mencionarlo así de manera muy general en caso de que ustedes no tengan, es acceder a la página de Turk. Vamos a buscar los software necesarios. Aquí vamos a escribir el modelo de nuestro equipo. Es este que se encuentra aquí. Tal vez ustedes tengan uno diferente, pero siempre y cuando soporte Profinet les va a servir esta información. Una vez que accedamos a esta página, tenemos que ir a Configuration File. Aquí nosotros vamos a obtener el GSDML, el cual más adelante vamos a instalar en Codesys. El siguiente paso es ir también debemos de tener el Function Block Library. También ese tenemos que agregarlo a nuestra paquetería de Codesys. Aquí lo agregamos. Ahora sí vamos a esta sección, seleccionamos esta opción, nos vamos a software, y una vez que estamos aquí en software debemos de filtrar por Codesys. Aquí ya lo filtramos. La versión que yo voy a utilizar es 3.5.8.10. ustedes pueden utilizar una más actual, que es esta, la 3.5.16. yo como ya instalé la 3.5.8, pues es la que voy a utilizar. Seleccionamos esta opción, desplegamos esto y simplemente le damos clic. Ahí esperamos a que termine el proceso, y una vez que termine comenzamos el proceso de instalación. Yo lo voy a cancelar porque yo ya lo tengo. Voy a poner aquí en cancelar. Regresamos a la página de software. Vamos ahora a filtrar por Service Tool. Presionamos y ahora bajamos un poquito y aquí tenemos Turk Service Tool. Le damos a abrir en una nueva pestaña, y en esta opción igual ustedes aquí lo presionan, esperan a que ya se guarde en su equipo, y una vez guardado comienzan el proceso de instalación. Ahora sí, el siguiente paso, una vez que ya tenemos el software, es utilizar Turk Service Tool. Aquí ya tenemos, vamos a ponerle en buscar. Una vez que lo encuentre, como pueden ver aquí,
nos aparece la IP, también la submáscara y el gateway. Importante, este es el modo en el que está ahorita configurado. ¿Cómo configuramos ese modo? Bueno, aquí en la parte inferior, aquí tiene una mirilla y tiene unos switch rotativos. Estos switch deben de estar en el número 60 y también aquí en este deep switch, que son 3 switch, el 1 debe estar encendido en on. Ok, es importante tener eso en cuenta para tener este modo de trabajo PGM y DHCP. Nosotros de esta manera nos permite poder cambiar la IP de nuestro equipo en caso de ser necesario, y también para este protocolo de comunicación debemos de asignarle un nombre a nuestro equipo, a nuestro dispositivo. Yo por ejemplo aquí le voy a poner Turk, le voy a poner set in device. Vamos a esperar unos segundos y aquí se debería de actualizar. Vean cómo ya tiene el nombre de Turk. Importante tener esto en cuenta, más adelante lo vamos a necesitar. Ahora sí vamos a abrir Codesys en su versión 3.5 Service Pack 8. Para esto ustedes ya debieron de haberlo instalado. Lo primero antes de continuar es instalar la paquetería. Yo ya la tengo. Ustedes, pues fue un paso anterior, deben de buscarlo donde se guardó en su equipo. Le ponen aquí en abrir. En mi caso, como ya la tengo instalado, me aparece esta leyenda. Ustedes continúen el proceso de instalación. Ahora vamos a poner aquí nuevo proyecto. Ustedes nómbrenlo como ustedes quieran. Yo aquí le voy a poner, por ejemplo, en la carpeta, ya vamos en el video 148. Y aquí vamos a ponerle Turk Profinet. Y aquí le vamos a poner OK. Seleccionamos el equipo. Ya para esto debieron de haber instalado la paquetería. Le damos en OK. Y una vez que estamos aquí, le damos doble clic aquí al dispositivo. Doble clic aquí al gateway. Ya encontró el dispositivo. Le damos en PLC Settings. Y aquí en Always Update Variables vamos a ponerle Enable 2. OK. Ahora el siguiente paso pues es ¿qué queremos hacer? Enviar la información contenida en nuestro puerto número 0. Para esto tenemos que darle clic derecho, agregar dispositivo, adaptador de Ethernet, le damos doble clic aquí a Turk, después presionamos aquí Ethernet, vamos aquí a Profinet y si se fijan solamente nos permite agregar como un dispositivo, vamos a decirle como un esclavo, le damos doble clic, ahora le damos clic aquí y nosotros debemos de elegir qué información queremos enviar. Vienen diferentes tipos de datos. En esta parte viene la que van a ser entradas. Vamos a decir que queremos enviar 16 bytes. Bueno, queremos recibir 16 bytes. Le ponemos agregar dispositivo y que queremos enviar también de salida 16 bytes. Ok, aquí le ponemos en agregar y hasta aquí ya lo cerramos. Ahora, ¿qué información queremos enviar? Pues vamos a ir, recuerden del video donde configuramos estos tres apartados corresponden al puerto número 0, estos tres corresponden al puerto número 1, de hecho aquí viene el 1, estos corresponden al puerto número 2 y estos corresponden al puerto número 3. En esta parte se encuentran el mapeo de entradas y salidas. Entonces nosotros lo que queremos enviar aquí es, primero debemos de configurar que sea HF. Nuestro cabezal es un cabezal de escritura lectura de alta frecuencia HF. Ahora aquí en el mapeo vamos a enviarle a la Raspberry cuando un tag esté presente. Existen varias maneras, vamos a ver una manera ahorita. IX 4.0, esa es la dirección. Nosotros podemos agregar aquí tal cual % IX 4.0, así directamente la dirección. O también podemos crear una variable, podemos poner aquí tag-present-port-0, le ponemos add %ix 4.0, va a ser de tipo booleano y cerramos con punto y coma, y aquí ya le ponemos tag-present por 0. Y ahora, ¿a dónde la vamos a enviar? Pues la tenemos que enviar a una salida que se encuentra en esta parte. Vamos a ir aquí al mapping, vamos a utilizar el bit número 0 de nuestro primer byte de salida, que sería QX 562.0. igual ustedes también lo pueden hacer así, %QX
562.0 también funciona. O si ustedes quieren crear una variable, pueden poner aquí Raspberry out byte 0-0 at %qx 562.0 dos puntos, es de tipo booleano y cerramos con punto y coma. De las dos maneras les va a funcionar, ustedes ya van a elegir cuál opción utilizar. Y ahora aquí en la parte de abajo vamos a agregar también qué información queremos enviar. Bueno, antes de esto vamos a darle doble clic también aquí a Ethernet. Vamos a seleccionar esta opción, es la IP de nuestro módulo. Recuerden, es 192.168.070. Le damos OK. Nos vamos aquí en línea, le damos aquí en play y vamos aquí al programa. Vean, yo cada vez que acerco un tag se pone en 1. Ahora, ¿dónde está esa información? Recuerden, estos tres corresponden al puerto número 0. Vamos a ir aquí a la opción de lectura, al mapeo, y aquí se encuentra la información a partir del IB16, 17, 18 y 19. Los que vamos a enviar nosotros son el 18 y el 19. Vean, yo pongo uno, cambia, pongo otro, cambia. Cada vez que pongo un tag, cada uno contiene una información única. Entonces el IB18 vamos a enviarlo. ¿Cómo le hacemos? Vamos a hacer esto. Vamos a agregar un módulo, este que está aquí. Vamos a poner un move. Este vamos a eliminarlo. Vamos a poner aquí % IB18. ¿Y a quién se lo vamos a enviar? Pues lo vamos a enviar a este byte QB563. Vamos a poner aquí % QB563. Ok, y también vamos a enviar el 19. Aquí está el IB19, pero este va a ser al byte siguiente, que es el 564. Aquí ya le ponemos en ir en línea, cargamos la aplicación y le ponemos en play. Y aquí en teoría ya tenemos todo terminado en esta parte. Lo único que nos falta ahora es seguir con la Raspberry. Para esto vamos a Codesys, pero ahora en su versión 3.5 Service Pack 16. Vamos a crear un nuevo proyecto estándar. Y bueno, aquí también yo lo voy a guardar en la práctica 148. Voy a dar un nombre, ustedes le dan el nombre que ustedes deseen y elegimos aquí el control Raspberry Pi SL. Le damos en aceptar. Vamos a darle doble clic primero aquí a Device, en examinar red. Vamos a buscar nuestro dispositivo, aquí ya está, le damos doble clic. Después en ajustes del PLC, actualizar siempre las variables, vamos a ponerle activado 2. Le ponemos que sí queremos el cambio. Y ahora, ¿cómo vamos a comunicarlo? Para esto debemos de agregar un dispositivo de Ethernet. Aquí le ponemos buses de campo, adaptador de Ethernet. Yo le recomiendo mostrar todas las versiones, habilitar esta casilla. Recordemos, la versión que estamos utilizando de Codesys para la Raspberry es 3.5.16. También les recomiendo que siempre utilicen los dispositivos con la misma versión de su software. Aquí le pongo agregar el dispositivo. Después aquí en Ethernet, Profinet va a ser el maestro, nuestra Raspberry 3.5.16. Y ahora aquí vamos a agregar el dispositivo. Vamos a ir aquí a herramientas, repositorio de dispositivos, le ponemos aquí en instalar. Y recuerden, ustedes van a buscar la ubicación en la que se haya guardado el archivo. Aquí aparece GSDML, le ponemos aquí en abrir. Vean cómo se llama el dispositivo, CDS-PN Device. Ponemos aquí en cerrar. Ahora sí regresamos aquí, le ponemos agregar el dispositivo. Este se encuentra, vamos a poner aquí mostrar todas las versiones en Codesys V3. Tenemos estos dos, vamos a elegir este. Ponemos aquí en agregar el dispositivo. Y ahora sí le ponemos aquí en cerrar. Ahora le damos clic aquí también. Vamos a poner agregar el dispositivo. Recuerden, importante aquí en Profinet, si aquí ponemos que es de entradas, tenemos que las entradas de nuestro dispositivo corresponden a las salidas de Raspberry. Entonces
primero debemos de agregar una de 16 salidas de tipo byte. Ok, 16 bytes de entrada, entonces aquí es 16 bytes de salida. Agregar el dispositivo. Ahora aquí abajo tenemos 16 bytes de salida, por lo tanto aquí tenemos que agregar 16 bytes de entrada. Ponemos aquí agregar el dispositivo. También importante en esta parte, tenemos que darle doble clic a Ethernet. Vamos a seleccionar nuestra Raspberry. Recuerden que la IP termina en 200. Ahora le damos doble clic a PN Controller. Vamos a poner aquí los esclavos predeterminados, las IPs desde dónde hasta dónde. Vamos a dejarlo así. Nada más actualizamos aquí el gateway 168 0.1 va a ser el gateway que vamos a utilizar. Y ahora le damos doble clic aquí a nuestro esclavo. Aquí recuerden cuál es el nombre de nuestra estación. Aquí ustedes le pueden poner un nombre. Yo aquí le voy a dejar como controller. Ustedes lo pueden. Este viene siendo nuestro master, la Raspberry. Aquí en esclavo debemos de colocar el nombre de nuestro esclavo. ¿Cuál es el nombre? Es Turk. Entonces nosotros debemos de dejar aquí la palabra Turk. Y aquí debemos de colocar la IP. Recuerden que la IP es 192.168.0.70. El gateway es 192.168.0.1. Y en esta parte yo les recomiendo habilitar esta opción Send Clock en milisegundos 4. Reducción, ustedes pueden agregar pues el tiempo. Esto nos permite aumentar el watchdog, simplemente para evitar ahí un error que se pudiera llegar a presentar. Hasta aquí en teoría ya está todo listo. Le damos aquí en aceptar si queremos cargar la aplicación, y aquí nada más le ponemos en play. Vamos a esperar a ver si la comunicación se realiza. Vean como todo aparece ya en verde. Vamos a poner la pantalla esta a la derecha, esta la ponemos a la izquierda. Y en teoría, si nosotros vamos a esta parte, por ejemplo, de salidas, de entradas más bien, si nosotros vamos aquí al mapeo, nosotros deberíamos de estar recibiendo información. Vean como aquí ya estamos recibiendo 116, aquí está el 116, 127, aquí está el 127. Y aquí vean como cada vez que nosotros colocamos un tag, se pone en 1 aquí, recibimos un 1 de que tenemos un tag presente, y también estamos recibiendo el valor de la información 161.54. agregamos otro 116.27, después agregamos otro 149.225 y así sucesivamente. También nosotros podemos, como lo hemos hecho en otros videos, enviar el sensor, el señal del sensor. Aquí por ejemplo, si vamos aquí a DXP, vemos que en el canal 8, que viene siendo el puerto número 4, tenemos las señales del IX704.0. nosotros podemos aquí poner % IX704.0, y a quién se lo queremos enviar, pues vamos a enviárselo al 562.1 % QX562.1. ok, y aquí le damos ir en línea, ponemos aquí a la izquierda, y ahora si nosotros activamos el sensor, por ejemplo aquí, vean cómo estamos recibiendo aquí la señal, aquí la estamos enviando y la estamos recibiendo aquí. Ok, aquí está el sensor, está activo, lo quito, se pone en 0, acerco un metal, es un sensor inductivo, se pone en 1, se pone en 0, se pone en 1, se pone en 0. De esta manera pues también estamos enviando el estado de una señal digital, de una entrada digital. Y también nosotros podemos activar una salida desde aquí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, recuerden también que aquí nosotros podemos utilizar esta dirección 560.2 y .3 corresponden al puerto número 5. Vamos al 560.2, vamos a poner aquí QX 560.2, vamos a agregar un nuevo rung, vamos a poner aquí una bobina % QX 560.2. ¿Quién lo va a prender a esta señal?
pues una entrada. Vamos a elegir la entrada número del byte 0, el bit 0, que es ix711.0. Aquí le ponemos % ix711.0. También para que vean que podemos crear variables y darles una dirección o poner directamente la dirección. Aquí nos vamos en línea, le ponemos OK, aquí le ponemos OK, ahí ya estamos en línea. Vamos a poner esta pantalla a la izquierda. Ahora de este lado vamos a ir a la opción de salidas. Aquí nos vamos a salidas. En el mapeo vamos a activar la salida el bit 0. Ponemos aquí en valor nuevo 1, control F7, y bueno, aquí vean en la cámara cómo se está encendiendo nuestro indicador. Yo aquí le mando un 0. Recuerden, aquí estamos en la Raspberry. La Raspberry está controlando estas señales que son de 24 volts. Vean cómo ya se apagó. Bueno, voy a poner esto un poquito más para acá. Lo pongo ahora en 1. Lo vuelvo a poner en 1. Ahí vean cómo se debería encender. Luego lo apagamos. Se apaga, lo encendemos, se enciende. Y pues de esta manera ya estamos recibiendo señales de entrada en nuestra Raspberry. También estamos controlando las señales de salida. Y lo importante es recibiendo la información que contienen los tags. Pues esto sería todo de parte de este video. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita. Muchas gracias por el apoyo que le han brindado al canal y pues espero que estén muy bien.